Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos. Voy a dar comienzo a este tiempo citando unas palabras de Jesús del Evangelio de Juan. Dice, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y este culto va a girar precisamente sobre qué significa ser discípulo de Cristo. Vamos a escuchar a distintos hermanos y hermanas que nos van a contar pues su experiencia como discípulo de Cristo. Vamos a escuchar a Yasmina Vico, vamos también a escuchar y ver a José Rodríguez y también a Marichel Brito. Y después nuestro hermano Javier Manfredo tendrá una exposición sobre el significado de seguir a Cristo, de ser discípulo de Cristo. Pero antes vamos a escuchar y vamos a ver a dos hermanas más, a Mila Moreno, que nos va a hablar sobre su experiencia en el taller de empleo que tuvo lugar hace unos meses en la Cámara de Comercio y que ahora repetimos en una versión algo más reducida aquí en la iglesia. Ella va a dar pues su testimonio para alentar a todos aquellos que estén en desempleo, que buscan mejorar su empleo, pues la oportunidad de participar en este taller. Para participar en este taller, pues simplemente hay que dirigirse a Mari Santana. Y también antes de estos testimonios vamos a ver y escuchar a Ana del Castillo, que nos va a transmitir pues su experiencia en Inglaterra, en Birmingham, en estas semanas que lleva allí. Pues vamos a dar paso a nuestros hermanos y hermanas. Buenas tardes, me llamo Mila y quiero compartir con ustedes la experiencia que tengo del curso que hice en la Cámara de Comercio, Potencia tu talento, que lo impartió nuestro hermano Luis Rodríguez. Me ayudó a conocer mejor mis fortalezas y talentos, que al final nos ayuda a desarrollar en el día a día. Nos ayuda a preparar el currículum, las entrevistas de trabajo, que siempre nos viene muy bien porque siempre nos ponemos muy nerviosos. En el mes de noviembre tuve 2 entrevistas de trabajo, la verdad que me aceptaron en los 2 puestos y me sirvió de mucho el curso que había hecho. Fue de mucha ayuda para esas entrevistas y la verdad que tuve donde elegir, y estoy trabajando ahora mismo. Por eso es que los animo a que hagan este curso, que aprovechen la oportunidad, que está muy interesante y les ayuda mucho para encontrar el trabajo que necesiten. Este mismo curso se va a impartir en la iglesia, por la calle Taliarte, los días 3, 4, 5 y 10 de marzo, por la tarde de 4:30 a 7:30. Así que apúntense y no pierdan la oportunidad. Hola a todos, muchos saludos, espero que estén todos muy bien. Yo pues muy contenta de poder tener este ratito para contarles cómo está yendo mi experiencia aquí en Inglaterra. Ya me queda muy poquito, la última semana solo, pero bueno, si tuviese que hacer un resumen de estas 3 últimas semanas que he estado viviendo aquí, la verdad que solo se me vienen a la mente palabras positivas. Estoy muy agradecida sobre todo de cómo Dios me ha cuidado durante este tiempo, de cómo estoy pudiendo crecer de su mano y de todas las experiencias y oportunidades pues, que Él me está dando. Y bueno, para que sepan un poco mejor qué es todo esto que llevo haciendo durante estas semanas aquí, contarles algunas de las actividades en las que estoy pudiendo participar, como por ejemplo las clases de inglés que la iglesia ofrece a inmigrantes de la zona para que puedan aprender mejor el idioma del inglés y se puedan integrar más en la sociedad en la que viven. Y como parte de estas clases también estamos dando unos estudios bíblicos, estamos compartiendo historias para todos aquellos alumnos que se quieren quedar cuando terminan las clases, y la verdad que están siendo muchos alumnos los que se están quedando a estos tiempos, y yo personalmente he tenido la oportunidad de compartir mi testimonio, de estudiar la Biblia también con ellos. Y la verdad que es asombroso ver cómo personas de diferentes nacionalidades e incluso diferentes religiones tienen ganas de escuchar más sobre Jesús y de aprender más sobre Él.
También otra de las actividades en las que he podido ayudar es en la semana de evangelización en la Universidad de Birmingham. La verdad que fue también pues asombroso ver todos los estudiantes, tanto cristianos que estaban involucrados en esta campaña, como todos los estudiantes que se pasaron día tras día en la carpa en la que estábamos a escuchar más sobre quién es Jesús y sobre qué significa para nuestras vidas. Durante este tiempo pues pudimos tratar muchas preguntas y temas que involucran a todos los jóvenes, como por ejemplo, por qué es importante la fe, hay algo aparte de esta vida, puede la ciencia responder todas las preguntas, pero también estuvimos hablando sobre temas como la familia, las relaciones de amigos o de pareja, o profundizando más sobre nuestros deseos más profundos, sobre el amor incondicional de Dios. Y es que el lema de esta semana de evangelización era amados, y esto fue lo que intentamos compartir con los estudiantes de la universidad, ¿no? El amor que Cristo tiene hacia todos ellos. Y bueno, pues estas son algunas de las actividades en las que he podido participar. Son muchas más cosas las que he hecho en estos días, pero ya les podré contar mejor cuando vuelva. Pero sobre todo decirles que he estado muy contenta con las personas que Dios ha puesto a mi alrededor aquí, que me he sentido muy cuidada, muy recibida también. Esta ya es la tercera casa en la que me estoy quedando y en todas me han recibido con los brazos abiertos, me han tratado como una más de la familia y la verdad que he sentido mucho el amor de Dios a través de los hermanos de aquí, de esta iglesia, y como siempre pues es asombroso ver cómo nuestro Dios es tan grande, ¿no? Que nos podemos ir a otro lugar del mundo y aún así estamos en familia y podemos seguir viendo cómo Dios usa a otras personas y cómo Dios también nos muestra su amor en otros lugares y a través de otras personas. Quería también agradecerles mucho todas las oraciones que han tenido y que están teniendo para que Dios me cuide en este tiempo. La verdad que las he sentido muy, muy de cerca y les puedo decir que Dios ha estado cerca este tiempo conmigo, que me ha cuidado y que he podido ser de bendición para otros, pero por supuesto que también ha sido un tiempo de bendición para mí. Y nada, simplemente darles las gracias y que nos vemos pronto. Chao. Cuando yo tomé conciencia de lo que quería decir ser discípula del Señor, negarme a mí misma, coger mi cruz y seguirle, tal vez el primer reto con el que me encontré fue con negarme a mí misma, porque quiere decir incluso negarme a mis creencias, a cómo creo que se deben hacer las cosas. Pues por ejemplo, los hermanos se deben querer, una madre debe ser tal y tal y tal y tal, y un jefe tiene que tener una función de líder tal, tal, tal y tal. Y al final, pues todo ese tipo de creencias no hacían nada más que mantenerme más y más y más y más estancada y más rígida y más inflexible y más intolerante. Y ha sido todo un reto el tomar conciencia de négate a ti misma, porque de la mano de negarme a mí misma, de ser capaz de soltar mis creencias, de entregárselas al Señor y decirle, Padre, este conjunto de creencias que tengo, te lo entrego. Desármalo tú, gestiónalo tú, que sean para ti, para servirte a ti, no para glorificarme yo. Pues eso es complicado. Y después de eso, la vulnerabilidad. No sé si en algún momento ya lo he nombrado, pero francamente, para ser discípula de Dios hay que estar dispuesta a ser vulnerable, a entregarte en cuerpo y alma, a arrodillarte ante la cruz y entregarle tu corazón y tu mente al Señor. Además, Él nos dice, ay, soy malísima para los versículos, quiéreme con toda tu mente, con todo tu corazón. Bueno, y como sigue,
Y realmente ese es el gran reto, desarmarme quién soy, dejar de ser quien soy, dejar de pensar que las cosas tienen que ser de una manera determinada y entregárselas al Señor. Y con esa vulnerabilidad, con esa inocencia, rendirme ante Él, arrodillarme ante su cruz y decirle: Padre, soy tuya, me entrego a ti. Que tu voluntad se haga sobre mí, sobre mi camino. Quiero estar más cerca de ti cada día y que Jesús anide y encuentre su hogar en mí. Y eso para mí es ser discípula del Señor. Gracias. Hasta otra. Buenas noches, Dios lo bendice. Bueno, me dieron una tareita de hablar de lo que es un discípulo de Jesucristo. Y quería compartir con ustedes la palabra que está en Mateo 5:16, que dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y quería cortiquero hablar de mi opinión de lo que es un discípulo. Un discípulo de Jesucristo es aquella persona que ama a Jesucristo, que ama su palabra. Es una persona que se deja transformar por la palabra de Dios, se deja transformar, abre su corazón a su palabra y se anhela hacer la voluntad de Dios, de su enseñanza, de lo que habla la palabra, de lo que dice la palabra. No solamente es un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella. Como dice la palabra, que nuestras obras, que todas nuestras obras, que vean que no son nuestras, sino son hechas en Dios, porque son buenas obras y hechas con amor, que donde quiera que estemos podamos actuar para que el nombre de Jesús sea glorificado en nuestras acciones, en nuestro hablar y en nuestro caminar. Me encanta cuando el Pedro negó al Señor Jesucristo y ahí le estaban diciendo: tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo: no, yo no lo conozco. Pero dijeron: pero tú habla igual a ellos. Así que un discípulo es esa persona que habla igual que el maestro, que actúa igual que el maestro, que hace buenas obras, pero que no son buenas obras hechas por él, sino hechas porque dice la palabra que somos preparados por el maestro para hacer esas buenas obras y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Creo que un discípulo es la persona esa que no solamente es un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra y que lo refleja en la transformación de su alma, espíritu y acciones. Dios le bendice y en pocas palabras ya le he dicho más o menos, en mi opinión, lo que es un discípulo. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz cada día y me siga. Ser discípulo de Cristo es seguirle, y seguirle para mí no es algo lejano, es algo que se vive en el día a día. Es intentar empezar el día confiando en Él, aunque haya cansancio o preocupaciones. Es llevarlo conmigo al trabajo, en mi casa, en cada conversación, en las pequeñas decisiones. Ser discípulo de Cristo es elegir responder con paciencia cuando me siento irritada. Es morderme la lengua antes de herir. Es pedir perdón cuando me equivoco y perdonar aunque todavía me duela. También es escuchar cuando preferiría distraerme, servir cuando no tengo ganas y ayudar sin esperar a que nadie me lo reconozca. ¿Hago todo esto? No, porque no soy perfecta. Y ahí recuerdo lo que Pablo dice: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Soy consciente de mi condición humana y sé que muchas veces no me alcanza. Por eso, cada vez que fallo, quiero reconocer que no puedo sola, que no es solo mi voluntad la que me cambia. Como dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Solo en Cristo puedo volver a levantarme y confiar y seguir caminando. Ser discípulo también es aprender a confiar cuando las cosas no salen como yo esperaba. Es poner en sus manos todos mis miedos, todos mis límites, todas mis heridas y creer que incluso ahí Él está orando.
Usualmente somos conocidos como cristianos quienes seguimos las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, para ser cristiano necesitamos ser discípulos de Jesús primeramente. Esto no es fácil de comprender o digerir porque no tenemos a Jesús mismo en el presente como para que Él mismo nos pueda discipular directamente. Eso es algo como la iglesia. La iglesia no es una estructura, no es un templo. La iglesia somos todos los que creemos en el Señor Jesús y seguimos sus enseñanzas, pero usualmente nosotros decimos que vamos a la iglesia a reunirnos, simplemente porque es un poco más práctico, pero lo mismo ocurre con esto de ser cristiano y ser discípulo de Jesús. Son dos cosas distintas. Hay características demasiado básicas para ser llamados cristianos hoy día. Por ejemplo, asistir a una iglesia cristiana, tener un lenguaje con jergas o muletillas que usan las personas que van a la iglesia, escuchar música con letra que hable de Dios, tener un pescadito en el coche, tener una cruz. Esos son cosas cosas que hacemos nosotros y por lo cual nos hacen llamar cristianos, pero bíblicamente ser cristiano va más allá de simplemente hacer algo, es ser algo. Ya que iniciamos con los conceptos de cristiano y discípulo, vamos a ver si escudriñamos un poco el origen de cada uno de estos dos términos. Discípulo se le llama a una persona que aprende, sigue y practica las enseñanzas de un maestro, doctrina o escuela, yendo más allá de ser un simple estudiante. Se caracteriza por imitar el ejemplo del maestro, adoptar su estilo de vida y a menudo difundir sus enseñanzas. Y Jesús llamó a sus discípulos, valga la redundancia, en Juan 13:35. Por otra parte, cristiano se le llama a una persona que asiste a una iglesia cristiana con regularidad. El término cristiano viene del año 40 después de Cristo en Antioquía de Siria, y se cree que inicialmente fue un apodo posiblemente despectivo con el que se identificaba a los seguidores de Cristo en esa región. Eso lo podemos ver en Hechos 11:26. Y podemos ver dos diferencias que hay ahí, y es que Jesús llamó a sus seguidores o a los que estaban con él discipulándose discípulos, y el pueblo fue el que llamó a los seguidores de Jesús cristianos. Son dos cosas muy importantes que tengamos que tener en cuenta. Bueno, habiendo visto esto, concluimos que Jesús es el que llama a uno a los discípulos con la famosa frase sígueme, porque el discipulado es lo que necesitas para luego ser cristiano. Recuerden, primero es discípulo y luego es cristiano. En donde no puede haber un cristianismo sin discipulado, porque el ser cristiano es reflejar a Cristo en tu conducta, tus palabras y tu esencia. Sin embargo, el ser cristiano hoy día simplemente es asistir, pero cuando eres discípulo, eres alguien que imita, que refleja a Jesús. Y esta es la parte muy importante, y eso en el discipulado se desarrolla esas características. El imitar a Jesús o el mostrar a Jesús con tus acciones, con tus palabras, con tus hechos, se logra solamente en un discipulado, porque en ese lugar es donde se impregna a Cristo en ti, donde tú te impregnas de Cristo, donde tu vida, tu esencia se llena totalmente de Cristo. Hay 3 puntos importantes que necesitamos saber para comprender de qué se trata el discipulado cristiano. 1. Es que Dios nos elige y no somos nosotros los que tenemos la iniciativa de seguir a Jesús o los caminos del Señor, su palabra. En Juan 15:16, Jesús dijo claramente que ellos no lo eligieron a Él, sino que fue Él quien los eligió a ellos. O sea, en Juan 15:16, Jesús dijo, no me elegiste a ustedes, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El famoso versículo donde aparece que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo daría, está ligado intrínsecamente con el llamado o la elección que Jesús nos dio a nosotros, nos hizo a nosotros, perdón, para ser discípulos, y la asignación de llevar fruto. Por ende, todo lo que entonces nosotros pidamos en ese marco será concedido. Y aclarando un poco y quizá llevando a algunas decepciones a algunas personas, no es generalizado, no es para que simplemente en cualquier oración que tú pidas Dios te la va a conceder, porque hay muchas situaciones que Dios no responde oraciones o responde que no, o simplemente responde, y Dios no nos da todo lo que le pedimos, porque va ligado con Santiago, que a veces pedimos nada más para nuestros propios deleites, pero el enfoque de esta petición es conforme al propósito, conforme al llamado, conforme a lo que Dios quiere que hagamos nosotros, es llevar fruto. Eso, lo que pedimos en esa línea es que todo se nos dará. Y esto está ligado con el llamado, porque Él nos llamó a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él primeramente. Luego también dice que Él nos amó primero antes que nosotros le amemos. O sea, por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Y por eso le seguimos, porque Él nos dijo, sígueme. Quizá eso es una frase que le dijo a los apóstoles, a los discípulos, los primeros que Él dio, pero eso es algo que luego nos hace el llamado a cada uno de nosotros también. Él nos elige, Él nos llama, nosotros somos los que correspondemos a su llamado. Y esta parte es muy importante, es que Dios nos elige, nosotros no tenemos la iniciativa, nosotros correspondemos a su llamado. Eso quizás no lo sabemos o lo descubrimos en el camino, o luego nos enteramos mucho más adelante, pero esa es la forma y ese es el orden que se ha estado dando desde el principio. Y también en Juan 17, quiero leerlo, en la oración de Jesús a su Padre, en las últimas palabras de Jesús antes del sacrificio de la cruz del Calvario, dice en el capítulo 17 de Juan, el versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. O sea, Dios le dio a Jesús los hombres para ser discipulados. O sea, Él los eligió. Dice en el versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Sí, punto. O sea, nuevamente repite el concepto en la oración que le hacía el Señor Jesús al Padre en esos últimos minutos o esas últimas horas antes de la crucifixión. Y es que nosotros, repito, nosotros somos elegidos por Dios para ser discípulos. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido en Romanos dice, hemos sido predestinados para buenas obras, las cuales Él preparó antemano. Él nos llamó, nos predestinó, nos preparó. Y nosotros estamos en este momento escuchando la palabra. Algunos de los que estamos escuchando tenemos ese fuego en nuestro corazón ardiendo acerca de querer saber más del Señor y querer ser impregnado más de Jesús y querer mostrar más la luz de Jesús al mundo entero, porque Él nos llamó y ha puesto ese fuego en nuestros corazones. Segundo punto importante que tenemos que saber acerca de un discipulado cristiano es que discipulado es vivir la palabra. En Romanos 8:31, te lo leo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y llama la atención esto de que serán verdaderamente mis discípulos, porque hay una serie de personas que se creen que son discípulos de Jesús, pero es que no lo imitan, no viven esa vida, no son transformados. Y yo quiero llamar la atención en una palabra que hay ahí que es muy importante, y no quiero entrar mucho en el original griego y todas estas cosas, pero simplemente son herramientas que nos sirven para entender un poco más las palabras de Jesús y lo que Pablo escribió en las cartas.
En Juan 8:31, si permanecen en mis palabras, permanecer, esa palabra en griego es meno, que también puede significar morar, habitar, vivir. O sea, si ustedes viven en mi palabra, o sea, si ustedes, mi palabra son partes de su vida, su día a día, su constante, entonces serán discípulos verdaderos. No es personas que simplemente van a la iglesia o que tienen un grupo de discipulado, por decirlo así, que se enseña la palabra, que se expande un poco más la enseñanza. No es una persona que va a una escuela dominical, estudio bíblico, no es una persona que simplemente, incluso es estudiante de teología. Es si vives la palabra, no es si la conoces, no es que si en un momento te comportas. Si tu vida está impregnada de la palabra, entonces serás verdaderamente discípulo de Jesús. Porque recuerden que Jesús en Juan 1 dice que el verbo es Jesús. Él es la palabra. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Y si nosotros vivimos en la palabra, vivimos en Él. Y entonces permanecemos en Él, vivimos, habitamos en Él, y nuestra vida entera sea una vida guiada por la palabra de Dios. Y no solamente adquirir conocimiento, no solamente ser un estudiante de teología, es vivir conforme a la palabra, es ser un discípulo, eso es ser un discípulo. Y el tercer punto que quería también comentar con ustedes es la evidencia del discipulado cristiano es el amor. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos y que se aman unos a otros. Me gusta la versión de la traducción lenguaje actual que lo dice de esta forma: si se aman de verdad, entonces todos sabrán que son mis seguidores o son mis discípulos. Nuevamente, retomando este detalle acerca de lo cognitivo versus lo práctico, o sea, el conocimiento versus tu vida real, es lo que marca la diferencia. Nosotros no podemos vivir como los fariseos, que tenían mucho conocimiento de la palabra, pero tenían muy poco discernimiento de que estaban frente al Mesías. Tenemos que ser personas que viven la palabra, que no solo la conocen, porque cuando digo esto, que no solamente ser estudiante de teología o no solamente asistir a la iglesia, no lo anulo, no lo subestimo. Lo que yo quiero es que, como decía el Señor Jesús, la palabra no solamente es que escucharla, hay que ponerla por obras, hay que ponerla en práctica, porque si no, no valdría de nada haber escuchado toda la palabra. Y reflexionando en esta parte, cuando encuentras la esencia del mensaje del Señor Jesús, es el amor. La esencia de todo lo que Dios te manda a ti es el amor, es que estés cerca de Él, que estés no separado de Él y que no hagas cosas que te separen de Él, porque quiere estar contigo, porque quiere acercarse a ti. Por eso está entonces el plan de salvación, que está en Juan 3:16, que en tanto nos amó que dio a su Hijo para que no nos perdamos, sino que tuviésemos vida eterna, que tuviésemos la vida eterna con Él, en la eternidad habitando con Él. Eso es la muestra de amor, o sea, y no solamente eso, sino también el hecho de morir por nosotros, porque nosotros éramos incapaces de poder pagar por todos nuestros pecados. Eso también es una muestra de amor más importante. Y si nos vamos a eso en el contexto de Juan 13:35, donde dijo Jesús, después de haberle lavado los pies a los discípulos, dijo esta frase, que en esto conocerán que son mis discípulos. 2 versículos antes dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los he amado. O sea, el amor que va a ser la evidencia de que son discípulos de Jesús, que somos discípulos de Jesús, tiene que ver con que sea el amor manifiesto de Jesús en nosotros a favor de los demás, de otras personas. Nada más quiero agregar un detalle en este punto, y es que eso tiene que ver con el amor entre nosotros los hermanos, primeramente, luego también con el resto de la humanidad. En conclusión, para ser cristianos verdaderos es necesario ser discípulos de Jesús primeramente, y bíblicamente ser cristiano va más allá de simplemente hacer algo, es ser algo. Esto significa que no somos cristianos o discípulos de Jesús
con solo asistir a una iglesia o tener conocimiento bíblico. Somos cristianos o discípulos de Jesús cuando nuestra vida se conduce de tal forma que modelamos la palabra de Dios en nuestras decisiones, nuestro hablar y nuestras acciones. También ser discípulos de Jesús es permitir al Espíritu Santo guiarnos en todos los aspectos de nuestras vidas para que la esencia de Jesús se impregne en nosotros y así poder ser cristianos genuinos, mediante el cual el Señor se manifieste en nuestras vidas de forma evidente ante todas las personas y que todos puedan ver en nosotros el carácter de Cristo, mediante nuestra relación, mediante el amor, no solamente del conocimiento. Y los 3 puntos importantes de saber acerca del discipulado cristiano son los siguientes. 1, Dios nos elige, Dios nos eligió, y si estás tú en este momento escuchando estas palabras y estás con el deseo de conocer más del Señor, de ser lleno más del Señor, de su conocimiento y que eso impregne tu vida, es porque has sido elegido. Así que no le demos más vuelta a esto, hemos sido elegidos y simplemente nos toca corresponder a esa elección, responder a esa elección y corresponder a ese amor. Segundo, ser discípulo es vivir la palabra, no solo asistir a una iglesia. Y tercero, la evidencia de que eres un discípulo de Cristo es el amor. No es si conocemos la Escritura o cuánto conocemos la Escritura, es el amor. Así que yo también animo a que te determines, te dispongas tu corazón a conocer más del Señor, a seguir al Señor Jesús, y que ese llamado que ya te ha hecho, porque si estás aquí escuchando es porque te ha hecho ya el llamado, valga la pena y no seas de los que desisten o que renuncian o que claudican o que dudan, sino que mantente firme y en medio de las incertidumbres, en medio de las preguntas y las interrogantes que tengas acerca de muchas cosas de la vida, mantente fiel al Señor, porque muchas cosas de Él no sabemos, estamos aprendiendo y somos discípulos del Señor Jesús. Y te animo a que no te salgas, sino que permanezcas siempre. Quiero bendecirles y quiero pedirle al Señor que, como en la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, que el Señor pueda guardarnos de todo mal, pueda ayudarnos a afirmarnos en Él y que nos mantenga en unidad a todos y cada uno de nosotros en medio de este mundo que estamos viviendo y todas las situaciones que se han desarrollado alrededor del mundo que atentan contra nuestra integridad, nuestra cristiandad, nuestra creencia y nuestra fe, y que nos mantengamos firmes hasta el final en nuestra fe. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Pues como hemos visto, ser discípulo de Cristo, ser discípulo del Señor es permanecer fiel a su palabra, pero no solo en la superficie, sino obedecer y vivir conforme a esa enseñanza, lo cual libera pues al creyente de toda esclavitud del pecado y de la mentira. Y ese es mi deseo, que nosotros podamos vivir conforme a la palabra del Señor en todo este tiempo, en nuestro caminar con Cristo. Recordándoles que el próximo domingo celebramos el Día de la Biblia y lo haremos en el Colegio Alemán con un culto especial a las 11 de la mañana. Buenas noches.